A solo unos minutos del bullicio urbano de Phoenix, se esconde un gigante silencioso que ha sido testigo del paso del tiempo y la transformación del desierto. Esta enorme reserva, inaugurada en 1924, no solo es uno de los parques municipales más grandes de los Estados Unidos, sino también un tesoro natural cargado de historia. Antiguamente habitado por pueblos indígenas como los Hohokam, aún se pueden encontrar petroglifos que narran su legado entre rocas y cañones. Con más de 80 kilómetros de senderos, enormes saguaros e incontables ruinas, es el lugar perfecto para los amantes del hiking, la bicicleta de montaña o simplemente para quienes buscan una vista panorámica inigualable de Phoenix desde lo alto. Pero tristemente, la imprudencia y el descuido de muchas de las personas que lo visitan, poco a poco van convirtiendo estos lugares en enormes basureros. Prepárate para descubrir un lado más salvaje, espiritual y natural de la ciudad de Phoenix. Muchachos, sean bienvenidos a South Mountain Park and Preserve. Bienvenidos a South Mountain Park and Preserve. Este lugar tiene muchísimos hiking trails, pero además de eso, si no es tu onda de estar caminando bajo el sol, que está bastante fuerte, también toda esta parte está llena de carreteras, de baños y tiene muchos miradores donde puedes parar, que hay vistas hacia toda la ciudad de Phoenix y unos lugarcitos bastante interesantes que vamos a estar visitando, como por ejemplo el Ranger Station. Aquí es donde está toda la información, hay baños también, y ya los otros son más o menos ruinas o similan ruinas de las casas y las estructuras antiguas que había en este lugar. También la entrada a este lugar es gratis desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y siempre se recomienda quedarse, o sea, no irse de los trails. Están bien marcados para que camines por ahí porque, como ustedes saben, Arizona ahí tiene bastante fauna y bastante peligrosa, por cierto. Hay muchas culebras, muchos rattlesnakes, que son las serpientes cascabel. Hay osos. Tener mucho cuidado por donde caminas. Miren el tamaño de los saguaros. Eso lo vamos a estar viendo hasta el cansancio aquí en Arizona. Esto es como el centro de los Rangers. Hay muchas explicaciones de la fundación de los lugares. Este es el museo. Hay su tienda de souvenirs también. Y el acceso a los trails. Por ejemplo, este se llama Nature Trail. Pero hoy, por cuestiones de tiempo, no vamos a estar explorando mucho. Aquí nos dice que hay casi 50 millas de senderos en toda la región. Algunos se hicieron en los siglos XX. Miren qué buena vestimenta de hiking andamos hoy. Tu vestido de gala y yo en chancleta. Madre, qué clase de explorador es esto. Fíjate, yo me erizo. Pues este es el primer mirador de varios que vamos a estar viendo, entre 4 o 5 miradores. Se llama San Juan Lookout, el mirador de San Juan. Como pueden ver, ahí tenemos la parada de la guagua. No, mentira, es una estructura antigua. Bueno, realmente no es una estructura antigua. Es una estructura moderna que simula a las construcciones de antes. Y parece que el techo todavía no ha caído en la inversión del presupuesto de la ciudad de Phoenix. Este lugarcito lo vamos a estar viendo por el camino. Se hace para que la gente coja sombra porque estuvimos viendo muchos lugares que hay que tener mucho cuidado. De hecho, hay puntos de hidratación, lugares para parar a la sombra, porque han habido muchos accidentes por riesgo de deshidratación. Pues los calores aquí son bien extremos. ¿No es verdad, man, que los calores aquí son extremos? Bueno, mira, aquí hay una pancarta que precisamente dice aviso de calor, advertencia de calor. En efecto, desde abril a octubre, y dice que regreses cuando ya el agua la tienes a la mitad.
Candela. Así que sí. Para que no corras riesgo. Si empezaste a caminar y ya cuando tú llegues que llegas a la mitad, ya ese es el momento de virar para atrás. Aunque haya llegado donde haya llegado. Incluso, mira, hay una cosa que me llama la atención. Lo que es el ENACT, es decir, el Acta de Protección de Animales, dice que está cerrado el parque para perros cuando los grados están por encima de 100 grados Fahrenheit. Dímelo. Y por un acta y te ponen la ley por la que no puedes andar con el perro. En estos momentos no pudiera traer un perro aquí, porque estamos a 109 grados. 109 grados. 109 grados. Miren a la bella ciudad de Phoenix en el fondo. Y vamos a subir un momentico rápido por esta loma porque no tenemos mucho tiempo para recorrer el lugar. Es muy recomendable, la gente viene ya cuando empieza a caer el sol, sobre las 4 o 5 de la tarde, bueno, dependiendo de la estación, por supuesto. Pero sobre las 5 de la tarde ya me dijeron que esta zona se empieza a llenar de personas que vienen a hacer hiking y demás. Así que proseguimos para nuestro próximo mirador. Bueno, muchachos, después de una manejadita de lo más interesante y bastante elevación, seguimos explorando South Mountain Park and Preserve. Este lugar se llama Dobbins Lookout y les voy a enseñar unas vistas preciosas de la ciudad de Phoenix. Nuestro clásico cartel de Heat Warning. Hermandín, si se te vuela el sombrero, ese va a ir a dar a Tucson. No, porque lo tengo asegurado, mira. Chaco. Va a ver que ir a buscar el sombrero allá a Sedona. Miren qué gracioso. Aquí la brújula apuntando al norte. Y por aquí tenemos todos los puntos de interés. Para allá queda Estrella Mountains, TV Towers, mírenlas allá. De hecho, les voy a tirar una foto ya. Pues todos estos son lugares que deben ser bastante interesantes para visitar. Vamos a explorar aquel lugarcito histórico antes de que se llene de gente. Hoy nos cogió un poquitico tarde para salir. Realmente es recomendable máximo a las 7 de la mañana estar haciendo todas estas actividades de hiking y antes del mediodía regresar y cambiar por otras actividades indoors porque el calor está fuerte, cabrón. Hoy hace 109 grados, igual que ayer. Así que, pero bueno, tenemos mucha agua. Vamos a estar bien. I remember that summer eve. Since then I just can't think straight. Miren qué cosas más graciosas, ¿no? Eso es. Vaya, no seas esa persona, por favor. Para eso. Lleno de lava y de basura. Lo más gracioso es que ahí mismo tienen los cestos. Vaya, como que no lo voy a hacer porque no quiero, ¿entiendes? Quiero botar la basura afuera. Ten cuidado, no te caiga una piedra esa en la cabeza. No, sí, pero los arcos no. Sí, tiene sentido. No, porque es que eso está hecho la misma fuerza centrípeta. Es como estoy con los términos. Sí, así se hacen los arcos de las iglesias y todo. Y sin cemento se hacen. Miren que lo que les estaba diciendo, ¿no? En un lugar que posiblemente ellos mismos van a visitar después. Y sus mismos hijos están viendo toda esa suciedad que dejaron. ¿Cuánto durará la historia de amor este?
Miren para esto, miren. Un basurero gigante. Es verdad que con razón nos ganamos muchas veces los títulos que nos ponen. Miren para esto, señor. Una caja completa de cerveza. Para traerla sí, pero para llevársela les pesa mucho. Para después venir la semana que viene y sentarse arriba de las mismas botellas que trajeron. Y cortarse. En realidad les digo que por mi experiencia propia y por lo que he visto, la mayoría de las personas que hacen eso son los mismos latinos. No, los gringos no tienen mucha costumbre de andar botando. Empezando porque las multas por littering, que es como se llama arrojar basura en los lugares, en todos los lugares, no precisamente los históricos. Las multas son enormes. Así que imagínate tú, si no nos quieren ya con esas ayudas, imagínate. Pero bueno, seguimos camino. Miren muchachos, qué curioso como es la estructura interna del saguaro. Parecen vasos sanguíneos. Y esto parece madera. Y ahí se nutre, eso le absorbe hasta la última milésima de agua que haya en el subsuelo. Miren para esto, caballero. Caminando por aquí lo que nos encontramos. ¿A qué velocidad vendría? Que miren la carretera. Allá arriba. Voló por arriba de todas las piedras. Voló, hermanín, ¿eh? Miren para eso. Que fíjense que si impactas con una piedra de esa, ya te quedas ahí. Y eso puede dar aquí. Los muchachos me parece que no va a acabar muy bien. Y sin embargo el carro no se ve tan extremadamente dañado. Se ve dañado, pero realmente para una caída así, miren, no sé si ven allá. Así que cuidado con el timón. Vamos a seguir explorando de intrépidos aquí esta zona que no tiene ni camino. Miren esto, caballero. Este tiene que ser el más grande que nos hemos encontrado. Increíble, caballero, cómo esto se sostiene. Esto tiene que pesar bastante. Déjame ver, deja cogerle un peso a ver. Sí pesa. ¿Cuántas generaciones habrá visto caminar por aquí el saguaro este? Increíble cómo en el medio de este desierto, con la mayor parte del tiempo 110 grados Fahrenheit de temperatura, esta cosa puede tener este tamaño y vivir. ¿Verdad que la naturaleza es increíble? Seguimos. ¿Habrán serpientes aquí, hermanín? Seguro. Seguro. Bueno, fíjense, les voy a decir. Mete el dedo en un huequito eso para que tú veas que no te va a salir el rattlesnake. Te va a salir el snake, el rattle y una pila de cosas más. Que tener mucho cuidado. Mira los huequitos, todos esos huequitos que ustedes ven ahí. Y miren esto.
Miren ahí. Generalmente son o de rata, pero mayormente de serpientes. Y serpientes que ninguna va a atacarte, vamos a hablar claro. Pero si las pisoteas y te muerden, puedes tener un serio problema porque aquí hay muchas serpientes de cascabel, los rattlesnakes. Así que ojo con donde pisan. Ya venimos un ratico caminando, más o menos a media hora, a otra ruina que realmente no sé si son ruinas que nos encontramos en el camino, pero no había parqueo para el auto, así que tocó caminar. Voy a enseñar este lugarcito tan interesante. ¿Me llegamos a la casa ya? Qué buen lugar de esto para ver una puesta del sol en Phoenix. Por supuesto, basura vamos a encontrar en todos los lugares. Tenemos que hacer un trabajito arreglando el techo ese. ¿Tendrá gotera el techo ese? Uff. Automatic Relaxation se llama eso. Listo. Se acabó el hiking por hoy. ¿Qué estás haciendo, hijo? Voy a prepararme un tereré frío. ¿Ya vas a empezar con los inventos de eso? No, tereré paraguayo, ¿eh? Eso sabe a rayo, yo creo. No, eso sabe riquísimo, riquísimo. ¿No sabrá a rayo? No, absolutamente. Muy bueno, recomendado 100%. Échale el agua un poquito, eso se llama cebar. Cebar, yo también estoy cebado. Mero aquí. Y nada. Entonces está la bombilla. Esa es la bombilla y la guampa. Sabroso. Mentica, con hierba, como con un té. Es bueno, es bueno. Bueno, Refrescante para el calor. No me disgusta totalmente. ¿Tú sabes qué es refrescante para el calor también? Una cerveza fría. No, eso te deshidrata. Pero te refresca. Te engaña, te da una sensación, un engaño tan lindo. Como me gusta que me mientan. Al día siguiente. Oye, Vejigo, dale. Dale, que si quieres ver el amanecer, le lever du soleil, tienes que levantarte ya, arriba. No, todavía un poquito más. Dale, dépêche-toi. Andando. ¿Ya está el café? ¿Cómo que ya está el café? Ahora lo voy a hacer. Vamos, muévete, que llevo una hora esperando ya por el café ese. Fíjate que ya los rayos del sol, míralos ahí afuera. ¿Cómo está el invento de los Keurig Cup? Perfecto está. Mira. Ahora mismo lo hago así, ¡pac! Y lo vacío aquí.
Vas a hacer 2 para llevarnos un poco. Voy a hacer 4 tazas. Bárbaro. Pues andando. I woke up in a king-size bed. Tick of the clock, a stranger to my left. The neighbors gave me a side eye, like I was blind. Oh yeah. 9 to 5. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Valió la pena el madrugón y la destrucción? Muy bonita salida. Estos son los pequeños grandes placeres de la vida. Increíble. Buen café con una vista inmejorable. Ahora díganme sinceramente, ¿ustedes no creen que merece la pena suscribirse al canal? Para no perderse estas cosas tan bonitas. Vayan un momentico ahora mismo así, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de estas experiencias maravillosas que vamos a seguir compartiendo con ustedes. Caught in every moment. I see the sun on your face. Hopeful eyes keep them glowing. Yeah, I love you more than words could say. There's nothing you could do ¿Me encontraste el lugar del accidente? to stop No fue accidente, lo bajaste bien, pero mira, esta es la segunda vez que te lo encuentro. keep your head up. Sin No es GPS. fácil. Esta historia de los drones no es jamón. ¿Sobrevivió entonces? Perfecto, no, si estaba arriba de la piedra sin chocarme ninguna. No, pues lo bajé y lo apagué ya cuando estaba caído. Lo que él me pareció. Te dije que trajera los pantaloncitos de hiking y no me hiciste caso. Menos mal que tengo un calzoncillo bien grande. Sí, lo que voy a ver con qué vas a irte ahora de montaña por ahí. No, yo paso por un Goodwill y me lo busco. Pues con estas vistas magníficas y esta maravillosa salida del sol, se van acabando nuestras aventuras por acá, por South Mountain Park and Preserve. Me encantó mucho el lugar, muy conveniente también porque nos quedaba muy cerca de donde nos estamos quedando. Entonces hice una pequeña paradita para enseñarles otro lugar de los más bonitos. Este lugar se llama Rancho Ponderosa y hay muchos caballos, que eso es otra cosa muy insignia de Arizona. Casi todo el mundo tiene sus caballos. Vas por la freeway y ves las grandes camionetas con 2 o 3 caballos atrás en los trailers. Se hacen muchas competencias de equitación, se hacen muchas actividades. Incluso es parte también del turismo de este lugar. Que vamos también, si nos da tiempo, vamos a estar visitando un lugar donde vamos a dar unos paseos en caballo por allá por Scottsdale. Y que miren este lugar, qué interesante está. Caught behind Venetian blind. Me pregunto si esto habrá sido funcional o es exclusivamente hecho como una atracción turística. Me parece más una atracción turística en realidad. Tendrá agua el pozo. Scorpion Gorge Trading Post. Pero un punto de comercio. Imagino que esto en invierno debe ser una maravilla. Porque realmente las temperaturas en verano son bien fuertes. Me imagino que sí, que esto tuvo que tener su utilidad, porque el resto de pelo bastante antiguo. En donde quiera que caminemos por acá, nos vamos a encontrar lugares como este. Y así tenemos un jeroglífico. Yo creo que ese jeroglífico está un poco moderno. No me da que sea de las antiguas comunidades que habitaban este lugar. Pues vamos a irnos despidiendo de South Mountain Park and Preserve. Espero les haya gustado este recorrido.
y sigan por ahí, que contenemos lugares nuevos muy interesantes también.